Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Pensar Educación, rumbo al 2036. Pensar en Educación es una apuesta del Consejo Nacional de Educación por tener un espacio de discusión amplio, de debate, de encuentro a través de las redes sociales y a través de la señal de Salgalú Televisión. Este programa tiene el apoyo de la derrama magisterial y lo pueden ver ustedes todos los martes a partir de las 4 de la tarde en la dirección que van a ver en pantalla. En primer lugar, en el fanpage del Consejo Nacional de Educación. Está ahí facebook.com, Consejo Nacional de Educación, y pueden seguir todo el programa. Incluso si no tienen tiempo de verlo completo, lo pueden ver más tarde. Allí va a estar para ustedes. Y también en la señal de Salgalú Televisión, salgalú.tv, y en inversión en la infancia.net. Todos los martes lo que pretendemos es llegar a ustedes para propiciar un debate amplio sobre lo que tiene que ser un proyecto educativo nacional. Un documento, una guía, un norte que nos marque hacia el 2036 cuáles deben ser los derroteros de la educación en nuestro país. Y en ese sentido, y los consejeros lo han planteado desde el comienzo, no es un documento que nace de 10, 15, de 20 personas y se ponen a trabajar, sino que tiene que ver con un proyecto que nazca de abajo hacia arriba, es decir, con la ayuda de sociedad civil, de profesores, de educadores, de padres de familia, de la comunidad en general. Y en ese sentido, este programa tiene abiertas sus redes para sus comentarios, sus opiniones, para las preguntas a nuestros invitados. Hoy vamos a tener un programa que está dedicado al 13º Encuentro Nacional de Regiones, que es justamente eso. Es un evento que va a tener lugar el jueves y el viernes de esta semana, y que lo que busca es abrir la cancha en esta discusión de lo que debe ser el proyecto educativo nacional al 2036. Si quieren conocer ustedes un poco más de lo que va a ser este encuentro, de la importancia que va a tener, del valor que va a tener esta actividad, acompáñenos para ver el siguiente informe. Adelante. La formulación de los proyectos educativos regionales, la construcción de una agenda común para el país, la gestión descentralizada y el enfoque territorial han sido algunos de los temas que el Consejo Nacional de Educación ha abordado en los 13 años que ha organizado de manera consecutiva el Encuentro Nacional de Regiones. Este año, con la participación de más de 400 actores de la comunidad educativa de todas las regiones del país y funcionarios de distintos sectores del Estado, así como de organizaciones, asociaciones, representantes de la sociedad civil y de la cooperación, el 13º Encuentro Nacional de Regiones desarrollará el tema Proyecto Educativo Nacional al 2036. Las personas como centro de la política educativa. Es así que este jueves 22 y viernes 23 de noviembre se buscará comprometer a los diversos actores nacionales en la construcción del nuevo proyecto educativo nacional al 2036. El evento será inaugurado por el ministro de Educación, Daniel Alfaro, y se espera la presencia de los ministros de Salud, Silvia Pesa, Trabajo, Cristian Sánchez, y de la Mujer, Ana María Mendieta, así como del presidente Martín Vizcarra para el acto de clausura. Este año también se contará con expositores internacionales. Eduardo García Huidobro, profesor emérito de la Universidad Alberto Hurtado de Chile, y desde Washington, Verónica Silva del Banco Mundial. El cocinero, escritor y empresario peruano Gastón Acurio brindará una visión sobre la educación que el país necesita y las regiones expondrán sus experiencias tanto en educación básica como en educación superior. El 13º Encuentro Nacional de Regiones se realizará en el Centro de Convenciones de Lima y cuenta con el apoyo del Banco Mundial, Foro Educativo, Fondo de Población de las Naciones Unidas, World Vision, el Proyecto de Adolescentes de UNICEF y Canadá y la Fundación Telefónica. Bueno, pocas veces un evento
consigue aglutinar a tantos actores del Estado, de la sociedad civil. Es un evento que va a ser muy importante. Es el 13º Encuentro Nacional de Regiones. Y es una oportunidad, como lo ha dicho y lo han visto ustedes en el informe, de poder conversar con invitados internacionales. La presencia de Gastón Acurio sin duda es trascendente. La propia presencia del presidente de la República y algunos de sus ministros marca la importancia de un evento como este. Un evento que va a tener lugar en el Centro de Convenciones de Lima y que es abierto para toda la comunidad, para pensar, para discutir, para escuchar a quienes vienen desde regiones sobre cómo imaginamos y cómo deseamos que sea esa educación al 2036. Para conocer un poco más de lo que va a ser este evento, quiero presentarles a nuestros invitados que hoy día van a estar con nosotros en el programa y con quienes vamos a poder conversar. En primer lugar, quiero presentarles desde ya al presidente del Consejo Nacional de Educación, al señor César Guadalupe, que en instantes vamos a conversar con él, y también, por supuesto, con la jefa del equipo técnico del Consejo, con Flor Pablo, que tiene una amplísima experiencia en educación y con quien vamos a poder desmenuzar lo que será este programa y la importancia que va a tener. Así que desde ya están abiertas las redes, los espacios para sus comentarios, preguntas, dirigidos a César, a Flor, a quien crea usted conveniente, para nutrir esta conversación y hacerla mucho más dinámica. En el fanpage del Consejo Nacional de Educación y también en salgalú.tv y en inversionporlainfancia.net. Cualquiera de esas plataformas nos sirve para estar permanentemente comunicados. Muy bien, dicho esto, hacemos una pausa breve y venimos con nuestros invitados aquí en Pensar Educación rumbo al 2036. Seguimos en Pensar Educación rumbo al 2036. Qué bueno que están con nosotros y qué bueno que cada martes se han acostumbrado ya a acompañarnos y a seguirnos en el programa. No quiero parar, no voy a cansarme de reiterar la posibilidad de invitarlos a ser parte de este programa. Anímense, es el espíritu del proyecto educativo nacional, el de sumar voces, el de sumar miradas para un proyecto educativo nacional al 2036. Tal como se los había anunciado, está con nosotros el señor César Guadalupe, presidente del Consejo, y Flor Pablo, jefa técnica del Consejo. Gracias a ambos. Un gusto tenernos en el programa, bienvenidos. Al contrario, buenas tardes, Carlos, un placer. Les propongo más que una entrevista, una conversación abierta. Perfecto. Cuéntenme del jueves y el viernes. César, ¿qué significa ese encuentro? Bueno, como has mencionado en la introducción del programa, es el 13º Encuentro Nacional de Regiones, es decir, es el espacio que el Consejo sistemáticamente tiene desde hace 13 años para invitar a los actores educativos de todas las regiones del país. Es decir, uno de los riesgos que tenemos muchas veces en el Perú es que la discusión sobre políticas en general y sobre política educativa termine concentrada como se concentra el poder en Lima. Claro. Entonces, este es un espacio de apertura para poder asegurarnos que de alguna manera tenemos una buena representación de voces de las personas de todo el país.
el nuevo proyecto educativo nacional no puede ser construido sin las voces de todo el país. Es decir, en ese sentido, este encuentro en particular es muy importante, porque abre este espacio de discusión que vamos a desarrollar a lo largo de todo el próximo año para la conversación, la consulta que permita construir el nuevo proyecto educativo nacional. De acuerdo. Flor, a mí me gustan estos espacios, pero habrá críticos que dirán, cuando mucha gente habla, al final poco es lo que se recoge. ¿Qué metodología de trabajo vamos a tener? Bueno, en realidad vamos a tener una metodología mixta. En un primer momento vamos a tener exposiciones, porque interesa también saber experiencias internacionales, de fuera, también una aproximación primera a algunas, todavía inicialmente, porque nos falta, estamos en pleno proceso de formulación de la evaluación del PEN vigente, el PEN al 2021, entonces vamos a hacer ahí también una aproximación a las lecciones aprendidas y mirar experiencias internacionales, de ver cómo es que se vienen formulando políticas educativas en otros países y especialmente con este enfoque centrado en las personas, que es el enfoque que queremos compartir, discutir en este 13º encuentro de regiones. Hemos hablado en programas anteriores de ese enfoque centrado en las personas y al escucharte he pensado en los ministros que van a estar, lo que habla de una transversalidad de lo que estamos hablando, César. Exactamente, la idea es que el debate de educación no puede ser un debate solo sobre las personas que estaban vinculadas directamente a la educación o peor aún, en realidad, al sistema educativo, las instituciones educativas. La educación es una tarea de la sociedad en su conjunto y es una tarea que tiene que ver con el florecimiento, el desarrollo de las personas en tanto personas. Es por eso es que este enfoque, digamos, intersectorial, mirar transversalmente los problemas de las personas es fundamental para discutir educación en términos que no sean solamente términos escolarizados. De acuerdo. Dime, Flor. Sí, yo quería ahí conectar con lo que tú decías, ¿no? Esta sensación de que pueden pensar, bueno, muchas voces diferentes. Ese asambleísmo, dicen como si fuese una mala palabra, ¿a dónde digamos? vamos a llegar? Pero en realidad, parte de construir un proyecto educativo nacional también es escucharnos, es esencialmente escuchar esas voces diferentes también, porque no se trata solo de construir los consensos, sino también de hacer explícito aquellos puntos en los que no vamos a compartir los mismos planteamientos o tenemos enfoques distintos, pero que seguramente vale ponerlos en agenda para seguir conversándolos y discutiéndolos, porque si no tampoco construimos, ¿no? O sea, hay que hacer evidentes los acuerdos, pero también saber en qué no estamos de acuerdo y tenemos que seguir conversando y avanzando como país. Y déjame hacer una nota sobre eso. Creo que en el país estamos muy poco acostumbrados a conversar. Ah, qué bueno. Estamos muy acostumbrados a debatir, a discutir. A ir con lo que tengo que decir y me cierro ahí, ¿no es cierto? Y en realidad, justamente la educación es acerca de aprender y uno aprende de lo nuevo, de lo distinto, de lo que no es igual a uno, incluyendo el mundo de las opiniones. Entonces, creo que una de las cosas que tenemos que aprender como país es, en primer lugar, sentar a escucharnos. Entonces, tener diversidad de opiniones, lo estamos logrando en este espacio, lo estamos tratando de lograr en otros espacios que hacen parte del proceso. Por ejemplo, el grupo impulsor del nuevo proyecto educativo nacional es un grupo que estamos armando, todavía no se constituirá a inicios de diciembre, pero ya anticipamos que va a haber debates intensos porque hay posturas que son muchas veces contrapuestas, pero lo que tenemos que hacer es aprender a que esa contraposición no sea contraposición, sino que sea aprendizaje mutuo. ¿No? Creo que eso es central en la educación. ¿Este es el gran evento anual del Consejo Nacional de Educación o vamos a poder replicarlo en regiones? Flor, César. Bueno, este es institucionalmente el evento del año, pero vamos a tener el otro año, como estamos en pleno proceso de consulta, vamos a tener también encuentros macrorregionales hacia mitad del año. Estos coordinadores ya están trabajando. Ya están trabajando y de hecho los espacios de diálogo y reuniones y jornadas que vamos a ir trabajando también durante el año a nivel nacional con los aliados, ¿no? Porque este esfuerzo no se puede hacer solo desde el Consejo, solo desde el Estado, tiene que hacerse con sociedad civil. Hay toda la cooperación que se suma al evento. Que se ha sumado, el sector privado que está también sumándose y todos en realidad en una sola perspectiva, a todos nos interesa mejorar las capacidades de la gente, ¿no? El desarrollo de las personas, y creo que eso es algo que nos une, que es además un tema esencial para pensar el desarrollo del país. Tenemos que volver la mirada a la gente, a sus necesidades diversas, en sus territorios diversos, ¿no? Y creo que esa es la mirada que queremos y la propuesta que llevamos a este 13º encuentro. Y en el marco de un trabajo tan complejo como armar un proyecto educativo nacional, ¿cuál es el carburante que los hace a ustedes funcionar como un motorcito, César? Bueno, hay varias cosas. En primer lugar, creo que hay una convicción de que la educación es en sí misma importante, porque los seres humanos somos seres que aprendemos como especie. Eso pone en el centro a la persona.
Una segunda cosa, que eso se traduce en la idea de que la educación es un derecho humano fundamental. Fundamental. Y eso se vincula directamente con la necesidad de vivir en sociedades democráticas, un Estado de Derecho, imperio de la ley, ejercicio de la ciudadanía, entendida como el ejercicio de nuestros derechos y las responsabilidades asociadas a ellos. Es decir, la educación, digamos, tiene en sí mismo un rol como florecimiento de las personas y florecimiento no solo de las personas como individuos, sino como sociedades democráticas. Y en eso estos espacios de diálogo son clave para una cosa que también le falta al país, que es generar confianza. Ajá. Esa confianza que es fundamental, que es de conocernos, de entendernos, de respetarnos, de valorarnos en nuestras diferencias, esa confianza que es fundamental para poder construir instituciones más sólidas y no lo que lamentablemente hoy día tenemos en el país, ¿no? ¿Es lo que te anima a ti también, Flor? Sí, y además señalarte que justamente en este encuentro va a haber algo nuevo, y es que vamos a tener un espacio de diálogo intergeneracional. Ah, mira. Que claro, una cosa es adultos, ¿no? Claro. Que venimos, sean docentes, que van a estar en un grupo importante, directivos, autoridades regionales, de DEDI, UGEL, el ministerio, otros sectores, sector privado en general, una diversidad público. Una cosa es encontrarnos los adultos, hablar de esos temas, y otra cosa es hablar con jóvenes, con adolescentes, con chicos, y asumir que efectivamente desde su ubicación en la vida tienen algo importante que decirnos, ¿no? Y que no es, y porque no necesariamente somos una sociedad que se caracterice por valorar a los niños o a los adolescentes, no, más bien como que tenemos una actitud de que espérate, todavía tú para hablar tienes que madurar un poco. Por eso, ¿no? Naciones Unidas, a través de su proyecto y su programa Adolescentes, va a estar también ahí en el Exactamente, está ahí, ¿no? UNICEF apoyándonos con la asistencia técnica en todo este proceso, y así como UNFPA, UNESCO, en general la cooperación internacional desde Naciones Unidas está muy presente en este proceso, ¿no? ¿Qué tienen que decir los maestros? Ustedes que han estado tan cerca de ellos, tú, Flor, en Ladrel, que los has tratado todos los días, digamos, ¿cuán importante es la voz del maestro? Es fundamental, ¿no? Porque a fin de cuentas, en los sistemas educativos por lo menos, los maestros son los que están con los estudiantes en el día a día y forman a las personas, ¿no? Y creo que es importante destacar que en los últimos años las asociaciones gremiales de maestros, el gremio de maestros, ha ido también no solo preocupándose por los elementos salariales, laborales, que son parte consustancial de la labor sindical, sino también de la labor profesional. Es verdad. ¿no? El carácter profesional de la docencia y cómo fortalecer ese carácter profesional. A fin de cuentas, creo que el Perú ha avanzado bastante en los últimos años en términos de afirmar que no hay forma de salir de las dificultades educativas que tenemos si no afirmamos la docencia como profesión, por lo tanto el mérito profesional como un elemento central para el ingreso, la permanencia y el ascenso en la carrera. Los docentes tomaron la meritocracia y la hicieron suya, ¿no? Y eso ha sido muy importante, a pesar de cosas lamentables como, digamos, que pasan de vez en cuando, como hemos tenido una muy reciente ayer que de alguna manera perfora o le hace un agujero a la ley de reforma magisterial, pero... ¿Te refieres a lo que ocurrió en la Comisión de Educación? Me refiero a un proyecto de ley que es, que es peligroso. Que es, la verdad, digamos, que tiene que ver con esto de escuchar la voz de los estudiantes. Los estudiantes no votan, entonces no se escucha mucho su voz, ni su interés está siempre bien representado, ¿no? Entonces yo creo que es bueno que los profesores, digamos, más allá de lo que es lógico, velar por sus condiciones de trabajo y la mejora de sus condiciones de trabajo, vele también por el ejercicio profesional. De acuerdo. Porque ese es el compromiso y ese es el punto donde nos encontramos todos. A mí me gusta mucho leer y escuchar a Gastón Acurio. Creo que es una persona muy lúcida, pero me pregunto qué puede aportar en este evento, Flor. Sí, yo antes de entrar a Gastón quisiera con los maestros y las maestras. Yo creo que, y quisiera ahí contar una pequeña anécdota que me pasó hace una semana en la Puerta del Consejo para ver cómo los maestros están sintiendo este proceso. Yo salía del consejo y una maestra me decía que este fin de año se jubila y se acercaba simplemente por la curiosidad de haber visto el programa y de que venía un nuevo proyecto educativo nacional. Y me decía, me voy a jubilar y quisiera ver cómo es que colaboro. Mira, ¿no? Qué lindo. Entonces, de verdad, me puse a conversar un ratito con ella y en realidad creo que así como esa maestra que ha tenido la iniciativa de venir de Los Olivos hasta Jesús María a decir cómo colaboro, creo que esa es la actitud en general en las regiones de los maestros, ¿no? Los maestros sienten que este es un momento para renovar, ¿no? Ese compromiso con pensar un proyecto educativo, pensando al 2036, 3 periodos de gobierno, pero también, en un mundo tan cambiante, además, que además le va a exigir muchísimo. Así es. Y creo que no solo porque es un actor esencial y porque es al final todo lo que pueda hacer en términos de políticas educativas llega al aula y ahí se definen
en general las cosas que uno quiere que ocurran con los estudiantes y con los aprendizajes, los maestros en sí mismos también creo que se van a movilizar, no solo por ser actores en este proceso de escuchar, sino también actores en realidad muy activos de proponer, ¿no? De acuerdo. Y de revisar. De acuerdo. Yo creo que es un momento para revisar el propio ejercicio de su profesión y ver qué cosas necesitamos para poder asegurar que estos estudiantes aprendan efectivamente, convivan en un espacio democrático, puedan sentirse felices y de repente eliminar esta expresión común de los chicos, me aburro, ¿no? El colegio me aburre. ¿Cómo hacemos? Totalmente, para que sean felices. ¿Cómo hacemos para que digan qué bien, voy a ir al cole? Claro, por ejemplo, esa expresión es maravillosa. ¿no? Entonces, creo que ahí con los profesores tenemos mucho que trabajar y ahí vamos a entendernos en todo el proceso. No me contestes todavía de Gastón, porque tenemos mensajes de quienes nos están viendo y quieren conversar con ustedes. ¿Podemos poner, por favor, en pantalla comentarios o preguntas? Alfonso Miranda les dice, importantes temas que se transmiten en Pensar. Ojalá que también se vea sobre los derechos y deberes de los adolescentes como alumnos. ¿Qué hay al respecto de eso, César? Bueno, la idea del enfoque, creo que hay que combinar dos cosas en la respuesta a esa inquietud y que agradezco. Una primera tiene que ver con el enfoque de derechos, ¿no? Es decir, entender la educación como un derecho humano fundamental, es decir, como algo que nos habilita a las personas a desarrollarnos en tanto personas, ¿no es cierto? Y una segunda, que ese derecho no es en abstracto. Ese derecho tiene distintas formas en las distintas etapas de vida de las personas, y esto tiene que ver con el enfoque en las personas y mirar el curso de vida. Entonces, justamente, una de las sesiones del primer día está abocada a empezar a discutir en profundidad los temas que tienen que ver con las necesidades educativas de distintas fases en el desarrollo de las personas. Adolescencia es una de ellas y hay que discutirla como adolescencia. Muchas veces la discutimos como educación secundaria, es decir, como lo que hacemos para enseñar, y no lo discutimos como debemos discutirlo, como qué es lo que las personas en esas edades necesitan para su desarrollo. Entonces lo que estamos tratando es de invertir un poco la discusión. De acuerdo. No centrarnos en lo que hacemos, sino centrarnos en lo que las personas necesitan en cada etapa de vida. Y la adolescencia es una de las que probablemente hemos tratado con más deficiencia en los últimos años. Hemos pensado mucho en la educación de niños, hemos pensado muy poco en la situación específica de los adolescentes. Y a partir de las evaluaciones censales, lo que estamos encontrando en segundo de media nos obliga a mirar con más detalle, con un ojo más fino quizás. Flor, no sé si quieres añadir algo más a lo que... En general, cada edad tiene un desafío, tiene su ¿no? cosa, sí. Y de hecho nos hemos centrado mucho en algunas edades y también hemos hecho políticas mirando los grandes insumos, ¿no? Que necesitamos gestión, necesitamos materiales, necesitamos desde la organización del sistema educativo. Olvidándonos de la gente. De la gente. ¿Qué tal si dejamos un rato? Efectivamente, eso tenemos que conversarlo, porque igual los procesos de la administración van a seguir siendo y los insumos tienen que llegar, pero ¿qué tal si nos preguntamos qué necesita la gente? ¿Por qué es que los chicos están dejando la secundaria? ¿Qué hacemos con aquellos que no han terminado la primaria, la secundaria? ¿Qué hacemos con los jóvenes que no ingresan a la educación superior o que ingresando no pueden insertarse al mundo del trabajo? Los adultos mayores, la primera infancia, los cuidadores de la primera infancia. En general, la agenda es amplia, pero creo que, como bien decía también César, la idea es cómo volvemos la mirada a la gente y cómo hacemos que el sistema se invierta, ¿no? Y no piense desde su propia naturaleza, sino desde ahí, desde el ciudadano. Se dirija al ciudadano. Y solo una acotación a la figura que acabas de usar, Flor. Invertirlo para ponerlo sobre sus pies, porque hoy está de cabeza. Está de cabeza. Es cierto. Buena mirada. Tengo otro comentario, podemos ponerlo en pantalla, por favor, para César y para Flor. Cintia les dice, por favor, ¿cómo podría participar en tan importante evento? Creo que es vital que quienes participamos de la vida educativa en nuestro país estemos presentes de alguna manera. ¿Cómo podremos ser parte más adelante del PEN? Se pregunta Cintia, gracias. Bueno, en realidad quisiéramos que estuviesen todos los maestros, la comunidad educativa en general, pero hay, de hecho, la capacidad es de 500 personas y en eso estamos, pero no tienen que esperar a otra oportunidad. En realidad, conectarse a través del streaming, este evento, el 13º encuentro, va a ser transmitido en vivo, así es que nada, no tienen excusa para perderse esta actividad tan importante. De acuerdo. Y a eso añadir que dos cosas más. Una, al conectarse a través de streaming pueden enviar sus comentarios, sus participaciones. Y dos, esto no termina acá, esto empieza acá. Vamos a tener un proceso amplio de consulta, de discusión, de diálogo que estamos organizando y esperamos llegar sin duda a todas las regiones del país
Esperamos llegar a una gran cantidad, si no a todas las provincias del país también a lo largo del próximo año. Entonces, distintas oportunidades se van a presentar para participar. Pensaba que quizás a ese streaming, en vez de conectarse individualmente, quizás te puedes conectar con un grupo de maestros donde se genere esa discusión, ¿no? Y enviar las preguntas. Exactamente. Exactamente. O sea, las personas pueden hacer eso si tienen el tiempo, la disponibilidad, juntarse, eso enriquece la experiencia de participar. Tiene uno con quien comentar, tiene uno con quien preguntar, tiene uno con quien formar su propia opinión y formular alguna duda o alguna intervención, ¿no? De acuerdo. Gracias, Alfonso, gracias, Cintia, por esas preguntas y por esos comentarios. Flor, no quiero quedarme con lo de Gastón, porque si no, se va a quedar ahí en el tintero. ¿Por qué Gastón? ¿Por qué Gastón? Pensamos, generalmente cuando uno piensa en las políticas educativas, las pensamos nuevamente desde el sector. Sí. Entre los entendidos de educación, la comunidad educativa y por ahí de repente algunos aliados, pero también que están en lo escolarizado, en lo formal. Entonces, nuestro interés como consejo fue, ¿por qué no invitar a un líder de opinión, a alguien que igual está mirando el desarrollo de comunidades, ha tenido una experiencia tan interesante de poner en asociación con otros la comida peruana en tan buen sitio, ¿no? Entonces, esa fue la razón por la cual... También creo que Ventanilla tiene un proyecto educativo. Tiene un proyecto educativo. Y tiene un proyecto educativo en una de las áreas más descuidadas de la educación peruana, que es la educación superior tecnológica, que la gente tiende a mirarlo como, digamos, el patito feo frente a las universidades, cuando esa jerarquía deberíamos ya superarla también. De acuerdo. Y es invitar a Gastón es de alguna manera dar también una señal de que queremos conversar en realidad con todos aquellos actores que tengan un interés por mejorar el desarrollo de capacidades de la gente, por mejorar las comunidades, por mejorar en general la calidad de vida de las personas, ¿no? Y creo que esa es una de las apuestas de los diferentes trabajos que emprende Gastón. Y bueno, ha aceptado muy contento la invitación, así que nosotros más que felices. Qué bueno. Más mensajes llegan a través del Facebook del Consejo Nacional de Educación. Vamos a leerlos todos juntos para que César y Flor puedan contestarlos. César Galvez dice: gracias por compartir el video, lo estamos viendo en Ayacucho. Un saludo a Ayacucho. Dice Mariano Aliaga: pensar educación es pensar en la formación de ciudadanos. Hoy en el Perú los ciudadanos no tienen confianza en el sistema político, ni en sus autoridades, ni en nuestros vecinos, Mariano. La desconfianza es transversal en todo. ¿Qué tipo de acciones lleva se pregunta él, ¿no? Lleva el Consejo para hacerle seguimiento a una política de formación de ciudadanos en la escuela? ¿Qué política anticorrupción está en la agenda educativa y hay que promover no solo a nivel nacional, sino en estos diálogos entre regiones? Ahí les dejo la pregunta para que la puedan contestar. Y Punto Cruz les dice: saludos desde Andahuaylas, un abrazo, felicitaciones por el programa. Los temas que tratan son importantes para todos los profesores del Perú. ¿Vamos a poder ver el encuentro de regiones desde provincia? Ahí están las preguntas. Bueno, primero la última, que es la más directa, ¿no? Como dijo Flor, vamos a transmitir esto por streaming, así que todo el país puede conectarse y no solo conectarse a verlo, sino que queremos que se conecten también para participar. Ya. Eso nos parece fundamental. Sobre la primera pregunta, yo creo que hay que entender varias cosas ahí, o hay que plantear varias cosas ahí. En primer lugar, la corrupción es la otra cara de la debilidad institucional de un país. Un país que tiene instituciones frágiles es en esa fragilidad por donde se escabullen o se penetran estos comportamientos. Un país que tiene instituciones frágiles no puede asegurar el cumplimiento de la ley, no puede perseguir eficazmente a quienes quebrantan la ley. Y entonces la primera estrategia anticorrupción del país tiene que ser construir instituciones, ¿no? Ese es uno. Pero las instituciones no existen en el aire. Las instituciones existen en la acción de las personas. Exactamente. Y ese es el elemento fundamental donde la pregunta creo que da en el clavo. La educación es construcción de ciudadanos en una sociedad democrática, y eso no es solamente dialogar, resolver las cosas pacíficamente, sino afirmar la vida institucional. Muchas veces en la discusión educativa sobre el tema de ciudadanía ponemos mucho la carga en los temas de convivencia. Nos tenemos que llevar bien. Pero eso en el plano local puede funcionar. Para que funcione en el plano nacional hay que cargar un poco más el discurso hacia la dimensión político-institucional que en el país ha sido tan frágil. ¿Por la heterogeneidad del país, César? Por la heterogeneidad y por la fragilidad que tenemos como instituciones del Estado y instituciones civiles. O sea, no es solo el Estado frágil, también las propias instituciones de la sociedad civil están muy fragmentadas, y es en eso donde se desarrolla el sentido profundo de desconfianza que tenemos. Entonces
efectivamente, digamos, en el Consejo pensamos que el foco de la educación en una sociedad democrática es la construcción de ciudadanía en este doble sentido, en el sentido de la convivencia entre las personas y en el inmediata entre las personas con las que interactuamos, y en el sentido también de la participación, la formación de una sociedad o un espacio político democrático donde hay un imperio de la ley y hay una capacidad estatal para que todos ejerzamos nuestros derechos y los ejerzamos también al mismo tiempo con nuestras responsabilidades. Y ese espacio se hace en la práctica pedagógica, la escuela se constituye en ese espacio. A veces miramos la corrupción y la debilidad institucional en términos macros, pero en realidad ese espacio donde nos formamos desde pequeños y donde vamos experimentando esas prácticas también de corrupción, porque querer hacer trampa, ¿no? Vender pruebas, pagar por las pruebas, son formas también de corrupción. Así como hay micromachismos, hay microcorrupción. Exactamente, entonces está tan institucionalizado, ¿no? Junto con la violencia, creo que son las dos cosas que están tan institucionalizadas, tan presentes, y en realidad ese es uno de los grandes desafíos que tenemos que comenzar a cuestionar. ¿Cómo hacemos para que ese espacio que es formativo y que no pasa solo por las asignaturas, los cursos, las unidades, los proyectos, sino por toda la dinámica, las interacciones, cómo hacemos que ese espacio formativo modele, ayude a establecer un tipo de relación que nos permita pensar que es posible tener una sociedad democrática donde podamos vivir como ciudadanos, ejercer nuestra ciudadanía y que la ley efectivamente sea para todos y para todas? De acuerdo. César, me quedan 30 segundos como presidente del Consejo. Un mensaje final que quisieras dejar en esta mesa. Bueno, el proyecto educativo nacional tiene que ser, para que funcione, un proyecto de toda la sociedad peruana. Estos espacios que estamos desarrollando, el Encuentro Nacional de Regiones de esta semana y los que vengan, son justamente el espacio donde tenemos que construir eso. Todos los ciudadanos debemos participar, eso es ejercer nuestra ciudadanía, y participar conversando, escuchándonos, aprendiéndonos unos de otros. Si hacemos eso, creo que vamos a avanzar muchísimo. Vamos a avanzar. Muchas gracias a ambos. Muy bien, gracias. Al contrario, Carlos. Pero no por haber venido, sino por el semejante esfuerzo que están haciendo en el PEN. Muchas gracias y buena suerte. Gracias. Pausa y seguimos en Pensar Educación. Quédense con nosotros. Gobierno del Perú. El Perú primero. Qué interesante ha sido poder conversar con César Guadalupe, presidente del Consejo Nacional de Educación, y con Flor Pablo, la jefa técnica. Solamente un apunte, no olvidar que el evento, el 13º Encuentro Nacional de Regiones, es este jueves y este viernes. El auditorio es pequeño, son 500 personas las que pueden entrar, pero podemos seguir todos a través del streaming y colaborar con nuestras preguntas y participar con nuestras dudas a través de la internet. Así que hay que sumarse a este esfuerzo que nos propone el Consejo Nacional de Educación. Hablando del Consejo, el profesor Hugo Díaz, que es miembro de este, tiene algo importante que decirnos.
Estamos próximos a empezar la realización del 13º Encuentro Nacional de Regiones. En esta ocasión, el tema principal es el Proyecto Educativo Nacional, un proyecto que su objetivo principal es orientar la educación bajo un enfoque centrado en las personas, es decir, tratar de que el proyecto educativo no se centre exclusivamente en el mundo escolarizado, en el mundo formal, sino pues que amplíe su cobertura en el marco de dos principios que son fundamentales. Por un lado, el derecho a la educación y por otro lado, el principio de la educación durante toda la vida. Y para eso, lo que hemos organizado es un evento en el cual estamos convocando representantes, por un lado, de las regiones, por otro lado, de las organizaciones sociales, estamos convocando niños, estamos convocando grandes personalidades, pensadores, que esperamos que nos aporten bastante en la elaboración del proyecto educativo nacional, cuyo objetivo fundamental es hacerlo en base a consensos. Es decir, cuanto mayor participación exista de los actores sociales, pues este proyecto educativo tendrá más continuidad y tendrá más respaldo para convertirse en aquello que fue el Proyecto Educativo Nacional al 2021, es decir, en convertirse en una política de Estado, ¿no? Esperamos entonces de que los aportes que vengan de los distintos actores que hemos invitado para la realización de este 13º Encuentro Nacional de Regiones, pues tenga el éxito que esperamos y que sea el inicio de un proceso muy largo que vamos a tener durante todo el año 2019, principios del 2020, para tener listo una propuesta de proyecto educativo nacional que cuente pues con el respaldo de toda la población y sea el marco referencial para este horizonte de largo plazo, que es el que se aspira y que el horizonte para el cual estamos trabajando es el 2036. Ahí estaba entonces también la invitación del profesor Hugo Díaz, miembro del Consejo Nacional de Educación, para que asistamos o participemos a través del streaming de este 13º Encuentro Nacional de Regiones. Con las palabras del profesor Hugo Díaz vamos llegando al final del programa. Quiero agradecerles muchísimo la participación de todos, a quienes a través del chat hicieron preguntas, comentarios, a quienes desde Andahuaylas, Ayacucho, desde Lima han estado pendientes del programa. Mil gracias por seguirnos. Recuerden que siempre estaremos allí en el fanpage del Consejo Nacional de Educación, en su página de Facebook, y también en salgalú.tv. Va a aparecer en pantalla la dirección de Salgalú, ahí la tienen ustedes, y de inversión en la infancia.net. Este programa es posible gracias a ellos, gracias al apoyo de la derrama magisterial y, por supuesto, gracias al Consejo Nacional de Educación. Nos vamos a encontrar la próxima semana con un programa dedicado al desarrollo infantil. Así que los quiero invitar desde ya a que estén con nosotros el próximo martes a las 4 de la tarde. Muy buenas tardes a todos y a todas.